Grabar video. Listo. Lectura del informe de la Comisión de la Verdad, volumen testimonial. Estamos en la página 218 de muertes y sobrevivencias. Este relato se llama La muerte del jinete. Sí, ya se acabó, Rey, es una peluca por este. Bueno, ¿qué es un papá? Un día una maestra nos puso a dibujar en el colegio. Yo tendría como 5 años. Vivíamos en un suburbio de Montería en un grupo de gente desplazada. Esta era mi realidad, mi contexto agobiante, repulsivo, sin comida, con hambre, no había dónde ir al baño. De alguna manera entendía que eso no era lo correcto. No lo normalicé. No. La maestra entonces nos dijo, dibujen la familia. Y yo dibujé mi mamá, a mis hermanos y mi abuela. Me hizo sentir terrible porque no dibujé a mi papá. Ajá, ¿y esto porque está incompleto? No está incompleto. Esa es mi familia. ¿Y el papá dónde está? ¿Qué es un papá? Todo el mundo tiene un papá, me dijo, y me mandó a traer a mi mamá. Mi mamá casi nunca estaba en la casa. Yo estaba con mis hermanos y con mi abuela, que me cuidó mucho. Mi mamá hacía 1000 cosas. En la mañana iba a hacer aseo, lavaba ropa de otras personas y en la tarde noche se reunía con gente. Sé que llegaba tarde, entonces la esperé despierta para decirle que la profesora la había mandado a llamar, que a los días tenía que ir al colegio. Le pregunté y ella no dijo nada sobre mi papá. Yo vi que se puso histérica, muy molesta. Sí, mañana voy al colegio y resuelvo ese problema. En efecto, fue al colegio. La profesora cambió. En el colegio nos miraban diferente a mis hermanos y a mí. En esos días llegó un fotógrafo a la casa con unas fotos viejas. Vi que colgaron un cuadro de un hombre de un caballo, así, todo un galán. No se le veía bien la cara, pero se veía que era un hombre fileño, de cabello lacio. No era crespo como yo, obviamente. Moreno, flaco. Tenía presencia. Era muy campesino. Le pregunté a una de mis hermanas mayores, ¿tú sabes si yo tengo un papá? ¿Quién es mi papá? Ella, claro, se puso como incómoda con la pregunta, pero me llevó a la foto. Me señaló y me dijo que era la foto de mi padre. No me habló de la causa de la muerte. No me dijo nada de eso. Y terminó por generarme mayores dudas. Espérenme. No me decían ni eso que les dicen a los niños para suavizar el asunto. El cielo para mí tampoco era la gran cosa y necesitaba respuestas, realmente las necesitaba. Les quise seguir preguntando a mi hermana, pero me evadió. Me di cuenta de que los adultos hablaban de cosas cuando los niños nos acostábamos y opté por quedarme despierta en algunas ocasiones para ampliar mi información. Empecé a oír todo tipo de historias, hasta de brujas. Soñaba con eso que escuchaba. Oía de todo, de todo. Mi mamá era partera. Supe que había tenido que atender mi parto sola. En una de esas oí que mi mamá tenía que ir a una reunión porque tenía que contar no sé qué cosa. Le dije que me llevara y me dijo que no. Eso era en el barrio. Me fui a escondidas y me quedé escuchando detrás de la puerta. Mi mamá estaba detrás de conseguir un proyecto de alimentación. Ella es pionera en eso de las ollas comunitarias. Y ahí ella contó todo su relato. Dijo una cosa que a mí me quedó sonando y es la frase de un documental. No hubo tiempo para la tristeza. Yo no tenía tiempo de llorar porque tenía que enterrar a esos muertos. En el momento no entendí qué era la muerte. Entendí que habían escapado de una situación y que mi padre estaba vivo. Fue como yo lo traté de armar en mi cabeza. Mi padre está vivo y está escondido. Es lo que no me dicen. Él está vivo y está tratando de escapar de unas personas malas. Entonces en algún momento va a llegar. Seguro tiene caballos y va a venir y nos va a rescatar de toda esta mierda. Empecé a idealizar a mi papá. Él era el salvador, el héroe, el jinete estrella. Empecé a soñar con él, a imaginármelo con sus caballos. Todo el tiempo sufría pesadillas. Siento que también no le asustó lo que oí. Me asustó lo que oí. Pensar que nosotros habíamos hecho algo mal. Pero por el otro lado había como cierta esperanza de que el padre estuviera vivo y llegara a rescatarme. No sé por qué me aferré a la idea de que estaba vivo. Pasó como un año más o menos, o quizá más, y le volví a preguntar a mi madre. Él está muerto, me dijo. Fue más contundente. Yo ya había visto que a los muertos los enterraban y les hacían el velorio y la cosa. Entonces ella me dijo, no, es que no está en un cementerio. Entonces, ¿dónde está? Ahí no me quiso decir nada más. Me sacó, se salió por la tangente. Pensé que mi madre lo había entendido. Mi lógica era que mi padre no estaba muerto porque los muertos van al cementerio.
Ella realmente no ha entendido que él está vivo, que se está escondiendo y que va a volver. Va a venir en algún momento y eso va a pasar. Creo que no me maté de niña por eso. Quisiera dormirme y ya no despertar más. Esa era mi idea. Desde que recuerdo me he sentido así, ajena de esto, ajena a querer estar aquí. Pero cuando surge todo esto del padre y las preguntas, la posibilidad de que estuviera en algún lugar remoto y hay algo por donde se prende como una chispa pequeña, sentí que eso podía cambiar la realidad que yo estaba viviendo. Mientras regresa. Le puse empeño a perfeccionar la escritura. Empecé a escribir unas notas, unos diarios. No sé cuándo va a volver mi padre, pero va a volver. Entonces voy a escribir para que sepa lo que ha pasado conmigo mientras regresa. Le escribí por muchos años. Los quemé el día que enterraron a mi papá. Los quemé ese día. En el ejercicio de la escritura encontré una forma de ir contando lo que pasaba en el día a día y otras cosas en las que también encontré valor, como la ayuda a los demás. Cosas que yo pensaba hacer con mi padre cuando él volviera, las escribía. En alguna ocasión un vecino nos molestó con que mi mamá tenía un novio, con que no sé qué. Dije, ella no puede tener novio porque mi padre está por ahí. Recuerdo que escribí eso en el diario. Querido papá, no te preocupes por eso que se está diciendo, que mi mamá tiene un novio. Yo la conozco y sé que no es cierto. En esos diarios van como desde los 6 y medio, 7 años. Los quemé el 30 de mayo del 2010. O sea, yo tenía casi 20 años. Había dejado de escribir hacía unos meses apenas. Eran cartas, otros eran poemas, era un compilado grande de cosas. Mi mundo era el de los adultos, lo que hablaban los adultos. A los 8 años mi mamá me empezó a llevar a reuniones. Yo sabía tomar notas, entonces le ayudaba. Ella vio que yo tenía interés, a diferencia de mis otros hermanos, en querer estar en ciertos espacios a los que ella iba. Mi mundo era el del adulto, o el de los niños, no el de los niños. Siempre me he situado en el mundo adulto. El mundo adolescente me parecía terrible. El mundo de los niños nunca me gustó. Lo mío era lo de los adultos. En esa época tenía que decir mucho ese testimonio. No sé por qué se lo preguntaban y se lo preguntaban y ella lo narraba como un libreto. El resto de la gente lloraba, pero ella no. A mí no me parecía eso como raro. Eso es porque en el fondo mi papá no está muerto realmente, pensaba yo. Es que el 14 de diciembre de 1989 llegaron unos hombres armados a mi casa. Preguntaron por los hombres y los pusieron a todos en una fila. Mi esposo forcejeó con uno de los señores y le dispararon en la cabeza en repetidas ocasiones. Cuenta a mi mamá y luego dice, le echaron fuego a toda la casa. Ella fue la que sacó a los muertos de la candela y que le quedó una pierna en las manos. Para mí todo lo que estaba diciendo era macabro, malo, brujo. Para ella era una cosa anecdótica. Decía, yo no como la pata de la vaca porque me quedó la pata de ese muerto en la mano. Ahora, de adulta, sí entiendo lo de no hubo tiempo para la tristeza. Ella se oprimió de una manera que le permitiera contar el horror de manera anecdótica. Lo enterró en su lugar. Se puso una coraza tremenda y se mostraba como una mujer fuerte. Con autoridad hablaba. Entonces no hubo tiempo para la tristeza y apenas dijeron que iban a desenterrar a sus muertos, le llegó la tristeza. Cuando salió Justicia y Paz, las mujeres del Valle Encantado fueron las primeras en denunciar los hechos. En el 2006 fueron de las primeritas. El funcionario de la fiscalía que atendió a mi mamá vio que estaba en un reporte del homicidio. Dijo que tenía que haber un proceso judicial con esos cuerpos. Ella misma los había enterrado el 14 de diciembre del 89, estando en el embarazo, como con 7 hijos pequeños y con mi hermano mayor, que iba a cumplir 15 años más o menos. Entre ella y Juan Pablo levantaron a mi papá y lo subieron a una troca. Mi mamá le recogió los pedazos del cerebro en una totuma y apenas le hablaron de exhumación, le llegó toda la tristeza que tenía guardada. Se enfermó, no hablaba con la misma fuerza, se la pasaba llorando. El día que fueron a exhumar esos muertos, la fiscalía no los encontró. Ellos necesitaban las coordenadas exactas y eso indignó a mi mamá de una manera terrible. Sentía que había quedado en entredicho lo que había contado durante 20 años. Además, por la situación misma, se había vestido de negro, cosa que nunca había pasado. Yo seguía pensando que el hombre venía. Logré mantener la fantasía, no sé, me aferraba a eso. Pero mi madre cambió. Ese día estaba de luto y lloró y lloró.
Parecía una viuda. Yo nunca la había conocido como una viuda. ¿Quién va a rescatarlo? Para mí todo era muy loco. Ella y mis hermanos estaban en esa tónica. Yo me sentía identificada con ella. No estaba conectada con ella, con lo que ella estaba sintiendo. Por un lado, porque alimentaba mi fantasía. Yo celebré que no encontraran esos cuerpos porque eso reafirmaba, yo tenía 16 años, pero no sé, seguí con esa historia hasta el final. Ella decidió internarse con sus hijos varones de- en esa finca que es de un ganadero que le puso un tipo armado. Se armó un bololó, pero se quedó esa semana hasta que encontró los muertos otra vez. Tenía que desenterrarlos. Yo no fui, no me dejaron, y yo tampoco tenía la intención de ir. Cuando dijeron que habían aparecido los huesos, que habían identificado la ropa, yo dije, no, ese no es mi padre. Encontré una tapa fuerte de negación. Sí, ese es, porque la camisa estaba todavía, me dijeron. Para mi madre era importante encontrarlos porque ella tenía como una mezcla de indignación y de rabia de que algunos hubieran podido sacar, de que alguien los hubiera podido sacar antes. También eso les llegó a pasar por la cabeza, con todo lo que yo había dicho de su historia que no tuviera peso real. En esos huesos está la verdad de lo que ella ha contado. Se metieron en el colegio, que ya estaba cayéndose, y los encontraron. Buscaron tanto que encontraron hasta un muerto antiguo, otro cadáver ahí. No sé quién, era como alguien de la familia. Lo sacaron y lo metieron en otro cementerio. Se llevaron los restos de Prisciliano y Emiliano, el tío de mi papá y su hijo, y los enterraron juntos. Ellos se quemaron hasta cierto punto, entonces no se sabía quién era quién. Bueno, se los llevaron así revueltos. Yo vi a mi papá, se los llevaron para Bogotá, para medicina legal. La exhumación fue a finales de 2009. La verdad hay que decirlo. Las Zavala hicieron una cosa rápida de identificación, porque eso normalmente se demora. Enseguida, al año, en mayo 30, los entregaron. Yo leí los documentos que se iban a cumplir 5 años de justicia y paz y querían hacer un video de entrega de eso, de la ceremonia. Llegó el 1 de mayo, no lo voy a olvidar nunca. Nos dijeron que teníamos que llegar antes a la ceremonia porque había que cumplir con un protocolo de no sé qué. Sentía que en algún momento me iban a reventar el globo de mi fantasía, como terminó pasando. Iban llamando familia por familia por el nombre del familiar. Ese día estaba mal geniada, la verdad. Yo veía que toda esa gente salía llorando del cuartico eso. No puede ser. Ahora mi mamá se priva, pensaba. Me estaba imaginando un escenario caótico y no quería que pasara. No encontraba cómo escaparme de ahí. Yo estaba cuidando el globo de mi fantasía. Había un montón de cámaras. Estaban grabando como si fuera una película, como si hubieran montado un show. Eso me terminó de molestar. El fiscal llegó y habló todo dramático. Familiares de Antonio Polo. Y ya, derecho para el cuartico. Y dijeron, aquí tenemos los resultados del informe de la muestra que tomamos de la comparación. A varios de nosotros nos habían tomado el ADN, la muestra para comparar. Escuché la voz de una mujer, una voz que se repitió por mucho tiempo después en mi cabeza. De los análisis se incluye que el proyectil entró por la parte. Era muy descriptiva. Yo quería que se ahorrara eso. En un 99,9% se puede decir que esta persona correspondía al nombre en vida de Antonio. Esto no puede ser, se acabó. Estamos en la realidad y hay que asumirla. Yo pensé que el golpe más duro era ese, pero no. La voz después. Y quien quiera acercarse a la podía hacerlo. Empecé a caminar hacia atrás y tropecé con alguien que estaba ahí. Además, no estaban los restos de Prisciliano. La decisión salomónica de la fiscalía fue dejarlos juntos porque eso era un paquete, y los dejaron juntos forever. Estaban en una caja pequeña. Mi mamá se fue para donde estaba la caja y alzó la tapa y dijo, lamento tener que presentarle a mi hija así a su padre. Yo claro, tuve que ir. Miré, hubiera deseado morirme o tener un botón en algún lado del cuerpo para que se apagara. El bulto de cosas que estaban pasando era demasiado para mí. No podía manejar esa situación. Era el fin del proceso idílico que yo había generado. Me acaban de matar a mi jinete y ahora, ¿quién iba a rescatarlo?
Tony canjeó de hidratación, canjeó de estira, ya voy. Cuando estoy leyendo me concentro mucho. Vamos a leer el último. Este también está largo. Bueno, veamos este. Lo más fuerte para mí fue el de las bajas falsas. El de los falsos positivos, sí. Ese es todos son muy fuertes. Este relato se llama Quietecito. Eso fue en el 98, un 28 de abril del 98. La fecha es lo único a lo que uno se le vuelve, que a uno no se le vuelve a olvidar. Nosotros no madrugábamos mucho, por ahí a las 7 de la mañana. Ese día madrugué un poquito más, me levanté a las 5:30. Ya me tenía despachado de y me vine para la Granadillera. Trabajé todo el día hasta las 3 de la tarde y no me di cuenta de nada. Es que uno pondando gradillera, pues se tiene. A las 3 de la tarde se largó un aguacero muy duro. Mi mamá vivía al frentecito de esa finca. Me fui a escampar donde ella. Cuando llegué ella me dijo, mijo, ¿usted no vio nada? No, madre, ¿por qué? Es que abajo hay un grupo muy grande, muy raro, muy armado. Lo peor del caso es que su papá se fue a ordeñar y no ha vuelto. Yo me inquieté también. Me quedé ahí como hasta las 5 de la tarde y me vine para mi casa a ver si en la pasada me encontraba mi papá. Cuando iba a dejar el camino real me atajaron. Me dijeron que iba a quedar retenido un tiempo. Les pregunté por mi papá. Me dijeron, sí, el viejito debe estar allá arriba con otros compañeros. Me metieron por una lomita y me subieron a un filo. Desde allá se divisaba una casa en la que tenían a otros trabajadores. Me preguntaron quién era yo. ¿Usted es un guerrillero? No, vea, yo vivo al frentecito, ahí tengo mi hogar. Yo soy agricultor. Pero por aquí se mantienen los guerrilleros. Sí, señor, yo no les voy a mentir, por aquí se mantienen muchos. Pero no por eso somos de esa gente. Si quieren bien pueden ir a revisar mi casa. Me dijeron que de todas maneras yo quedaba retenido hasta tarde. Cuando estaba oscurito, me dijeron que nos subiéramos para esa casa, que nos iban a hacer una reunión allá. Éramos como 15 personas las que tenían detenidas. Estaba mi papá, un primo, hermano mío, un trabajador que yo tenía en mi finquita, todos mis amigos de la infancia, que nos habíamos levantado jugando y trabajando. En esa casa también había mujeres, pero ellas estaban encerradas. Cuando anocheció, nos hicieron adentrar al corredor y nos sentaron. Ahí quisque para esperar otro rato. Lo único que nos preguntaron fue quiénes eran menores de edad y si había mayores de edad. Habían 2 menores y 4 mayores, como viejitos. A los que tenían las cédulas se las quitaron, pero nosotros, como andábamos era para el trabajo, no teníamos papeles ni nada. Nos preguntaron qué hacíamos, que si vivíamos muy lejos, y a lo último nos dijeron que no nos podíamos ir, que porque había mucho peligro, porque de ellos había gente para abajo. Teníamos que esperar a que todos subieran para ir a la casa. Por ahí a las 9:30 subieron unos. Tenían trago. Destaparon una botella y nos dieron disque de atraguito de aguardiente para el frío. El que me detuvo a mí era como mandoncito, como un mando medio. Estuvo pendiente. Nosotros nos sentábamos en el corredor y él estaba pendiente de nosotros. Era con un radio y cada ratico hablando por ese radio. Uno oía que estamos muy retardados, aquí vamos subiendo y qué tal cosa. Por ahí a las 10 de la noche escuché que preguntaron, ¿qué hubo de los campesinos? Aquí están. Nosotros no sentíamos nada, no nos daba miedo, aunque sí llegamos a pensar que eran las autodefensas, pero nosotros creíamos que campesinos no iban a llegar a matar. De las 10 en adelante comenzó a subir mucha gente. Nosotros pensamos que ya eran los últimos. Faltando para la medianoche, volvieron a preguntar por la radio, ¿qué hubo de los campesinos? Ahora sí venimos arrimando. Pensé que eran los últimos, que ya nos íbamos para la casa. Pasaron 5 o 10 minutos. Llegó otra tropa. Uno de ellos sacó una linterna y nos alumbró a todos. Estaba muy oscuro. Eran las 12 de la noche casi. Él dijo, sí, guerrilleros todos. El comandante que había dijo, vengan los 2 menores y los 4 más viejitos. Luego volvió por nosotros y nos dijo, ustedes también, ahora sí nos vamos. Yo fui el último en salir. Salimos graneaditos, en filita. A mí sí me pareció raro que los que iban adelante se estaban sentando afuera. Alcancé a oír, pero siéntese un ratico que les vamos a decir unas cositas.
Me volteé y vi que estaban levantando el arma. Atrásito de mí, por ahí unos 2 metros, alcancé a decir: muchachos, nos van a matar. Comenzaron a disparar. Sonó esa ráfaga y yo lo que pensé fue en dejarme caer. Me quedé quietecito. Por no moverme, dejé una rodilla un poquito levantada y me pringaron, me hicieron una cortadita. Eso quema. Nos pasaron nuestros rafagazos. Yo tenía una ruanita que temblaba por los rafagazos. Estábamos todos regados en el piso, paró la cosa. Yo ni respiraba, únicamente escuchaba. En mi mente solo tenía un pensamiento: hacerme el muerto y que la Virgen Santísima me ayudara a escapar. Vino uno de ellos y se puso a darles con el arma a todos. Yo era el primero, pero no me dieron. Perdón. Al que seguía sentí que le dieron. Uno se quejó y ahí mismo le pegaron otro balazo. Cuando ellos dije: bueno, ahora sí perdámonos, vámonos ligeritos. Se fueron yendo y yo me quedé esperando quietecito. Por allá a los 5 minutos me pude parar. Escuché que un compañero se quejaba, que le ayudara. Le dije: Alejandro, está muy mal. Ay, papá, me va a morir primero que usted, dijo. Él tenía a papá muy enfermito, estaba para morirse. Y comenzó a gargorear. Me dije: lo mejor es irme para la casa. Vi que otro compañero también se estaba parando. ¿Usted también quedó vivo? ¿Está herido? No. Vengámonos juntos. Pero él sí quedó muy mal. Estaba muy nervioso. No podía casi ni hablar ni caminar. Estaba muy asustado. Yo me paré y me dijo: no, agáchese, agáchese. Vámonos por aquí rastrilladitos. Él salió gateando como un perrito. En el puente yo los llevé a parar. Teníamos que cruzar al otro lado para llegar a mi casa. Le dije: venga, allá amanecemos y mañana se va. Me dijo que sí, pero él casi no era capaz de cruzar. Me dijo que nos tiráramos más bien y esa gente ya se fue. Yo de todas maneras tengo mucho miedo, me dijo. Había un refugio para voltear a la casa. Nos asomamos y había una vaca. La vaca se asustó con nosotros y se tiró para el monte. Hizo un estruendo. Ahí me dio miedo a mí. Fue el único momento en que sentí miedo yendo para la casa. Mi compañero se tiró peloteando, bajó hasta la cañada. Yo me devolví y me escondí. Seguí luego con un tirón. Bajé una quebrada y ahí me esperaba el compañero. De ahí eran 2 minuticos para la casa. Llegué, llamé. No prendan la luz. La luz era una velita. Ahí estaba mi esposa, el hermano mío, el menor. Ellos se juntaron en la casa mía luego de ver que yo no llegaba y mi papá tampoco. Nosotros dizque nos acostamos. El compañero se acostó conmigo en una camita. Nos quedamos ahí calladitos, pero no dormimos. Lo que pasó se quedó grabado. Después de que me vine a la casa de mi mamá, daba vueltas. Acababa y volvía a empezar. Y hasta ahí que nos amaneció. A las 5 de la mañana el compañero me dijo: me voy para mi casa ahora sí. Ya se le había quitado un poquito el temblor. Salió y se fue. Comenzó a clarearse por ahí a las 5:15. Nosotros nos quedamos ahí conversando con mi mujer y mi hermano. Mirábamos el camino para el camino real. Apareció un bultico. Estaba muy oscuro y no se alcanzaba a ver bien. Me dio esa corazonada, ese susto. ¿Quién será? ¿Será otro herido que quedó? ¿Será de esa gente? Él estaba como pidiendo ayuda, pero no se veía nada. Nos fuimos mi hermano y yo y mi persona para donde estaba él y no lo alzamos porque venía muy mal. Él sabía que yo vivía ahí, era un primo. Le pegaron un tiro y le salió, lo pasó. No le cogió el corazón, mirábamos siempre para abajo, para el camino real. Los paramilitares no se habían ido del todo. Unos habían quedado en la escuela, amanecido ahí. Yo dije: virgencita, ¿será que nos van a matar de todas maneras? Estábamos preparados por si venían, coger pa'l monte. Pensé que el compañero se los había encontrado porque él vivía cerca de la escuela, pero como estaba tan nervioso fue más precavido. No cogió el camino real, cogió río abajo. Se tiró por unas vegas hacia un rastrojito. No lo vieron y él no los vio a ellos. Nosotros nos escapamos 5. Quedaron 12 muertos. Mi papá escapó también. A él le fue muy mal. Mi papá, pobrecito, amaneció en el monte. Vino a aparecer al otro día a las 9:30 de la mañana a la casa. Pensaba que le habían matado a todos los hijos. Él estaba enfermo de artritis y sufría mucho de la cintura. De ahí para adelante le cayó el Parkinson. Y con el tiempo se puso que ya no era capaz de andar. Estoy temblando.